Tú y mi hermana, en la cama. Inténtalo. No sé si alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que toda la habitación se congela, en los que las voces se apagan a media risa y todos los ojos se clavan en ti. Pero yo sí. Y todo empezó con unas pocas palabras. Tú y mi hermana serían perfectos en la cama. Inténtalo. Ambos son aburridos. Eso lo dijo mi esposa Elena. Estábamos de pie bajo las guirnaldas de luces en nuestro patio trasero en Madrid, nada menos que en su cumpleaños. El aire de septiembre era fresco pero agradable. La hoguera crepitaba y un círculo de amigos zumbaba a nuestro alrededor, con bebidas y brochetas de camarones a la parrilla. El tipo de noche que no olvidas por todas las razones correctas, hasta que ella nos dio una razón completamente nueva. Su hermana, Lucía, acababa de pasarle una segunda margarita sonriendo, y Elena, ya medio risueña por la primera, echó la cabeza hacia atrás y lo dijo en voz alta, como el remate de un chiste. Al principio pensé que había oído mal. Luego vi las caras. Miguel, nuestro vecino, se atragantó con su cerveza. Sara se quedó con los ojos como platos, como si la hubieran abofeteado. Y Lucía se quedó inmóvil. «Elena», dije con un tono lo bastante seco como para cortar la risa que aún intentaba escapar de la garganta de alguien. «¿Qué acabas de decir?» Elena parpadeó confundida, o fingiendo estarlo. «¿Qué? Es una broma». Arrastró las palabras agitando su bebida perezosamente. «Vamos, no seas tan tenso». Lucía retrocedió un paso completo, su voz plana y fría. «Eso no es gracioso, Elena, ni de lejos». «¿Estás loca?», añadí sin siquiera intentar ocultar el filo en mi voz. «¿Crees que humillarnos a ambos frente a todo el mundo es solo humor de fiesta casual?» Y justo ahí, bajo el suave parpadeo de esas luces, el ambiente se hizo añicos como cristal sobre el hormigón. Nadie se movió. El tipo de silencio que te hace querer desaparecer en el suelo. Pero Elena no se inmutó. «Oh, vamos, David», dijo con una sonrisa socarrona, como si nosotros fuéramos los que le estábamos dando demasiada importancia. «No actúes como si no te hubieras dado cuenta de lo guapa que es. Siempre has tenido una debilidad por Lucía. Quizás solo estoy diciendo lo que todo el mundo piensa». «Estás borracha», espetó Lucía acercándose a mí. «Y eres asquerosa». Y yo simplemente me quedé mirando a Elena, tratando de encontrarle sentido a la persona que estaba frente a mí. Esta no era la mujer con la que me casé, no la persona con la que pasé 10 años construyendo una vida. Hipoteca, planes de viaje, almuerzos de domingo, pequeñas peleas por la colada. Nada de eso encajaba con lo que veía en sus ojos ahora. Salvajes, crueles, imprudentes. Me volví hacia nuestros invitados. Algunos fingían mirar sus teléfonos, otros se excusaban en voz baja. La fiesta había terminado y todos lo sabían, excepto ella. «¿A dónde van todos?», gritó Elena riéndose de verdad mientras Sara cogía su chaqueta. «No sean tan mojigatos, solo era una broma». La miré por última vez antes de alejarme, sintiendo de repente el calor del fuego a kilómetros de distancia. «Te has puesto en ridículo, Elena, y ni siquiera te das cuenta». Ella puso los ojos en blanco. «Estás exagerando». Pero no lo estaba. Esa noche me quedé despierto a su lado, aunque estaba demasiado borracha para notar que no dije ni una palabra. Solo miré al techo, reproduciendo su voz, su sonrisa, las mejillas sonrojadas de Lucía. Debería haber estado enojado, y lo estaba, pero debajo de eso había algo más frío, algo que comenzaba a cambiar. «Quizás debería contarte algo sobre mí. Me llamo David, tengo 36 años, enseño arquitectura en la universidad, me gano la vida construyendo cosas, casas, planos, estabilidad. Creo en los cimientos, en la estructura. Solía creer en mi matrimonio de la misma manera, pero esa noche algo se quebró dentro de mí y no podía dejar de oírlo. No podía olvidar con qué facilidad intentó humillarme, lo público que fue, lo profundo que me caló.
y sabía una cosa con certeza. Iba a aprender lo que se sentía al perder el control. La luz de la mañana se coló por las ventanas de nuestra cocina como si no supiera que una bomba había estallado la noche anterior. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el suave zumbido del lavavajillas. Afuera, nuestro patio parecía intacto, inocente. Los pájaros aún piaban. La hoguera estaba fría y ordenada, como si no hubiera sido la zona cero de algo inconfesable. Elena estaba en la encimera con unos leggings y una de mis viejas sudaderas de la universidad, descalza, con el pelo recogido descuidado. Estaba tarareando, de verdad. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola servirse una taza como si todo estuviera bien. ¿Dormiste bien?, preguntó casualmente sin mirarme. No respondí de inmediato. Simplemente caminé hacia el refrigerador, saqué la crema y la dejé sobre la encimera más fuerte de lo necesario. Ella se sobresaltó, pero apenas. «Supongo que no recuerdas mucho de anoche», dije finalmente con voz baja. Elena sorbió su café y miró por encima del hombro con una sonrisa de suficiencia. «Oh, vamos, no seguirás resentido por la broma, ¿verdad?». La forma en que dijo «broma» hizo que se me erizara la piel. No fue gracioso. Sus ojos se entrecerraron solo por un segundo. Luego se giró y se apoyó en la encimera con los brazos cruzados y las cejas arqueadas. «Vale, David, a ver, ¿qué te ofendió exactamente? ¿Qué dijera que tú y Lucía harían buena pareja o que te llamara aburrido?». La miré fijamente. «Me humillaste delante de nuestros amigos y de tu hermana». Soltó una risa corta, aguda como un cristal al romperse. Por favor, todo el mundo se estaba riendo. «Sí». Antes de que el silencio cayera como un ladrillo, cruzaste la línea. Elena se apartó de la encimera y pasó a mi lado hacia la mesa con el café en la mano como un escudo. «Estás siendo dramático». «No», dije siguiéndola. «Estoy siendo honesto. Hiciste que pareciera que he estado echándole el ojo a Lucía como si fuéramos intercambiables para ti, como si nada de eso importara». «No importa», replicó ella. «Era una broma, ya sabes, de esas de las que la gente se ríe en lugar de analizarlas como un sermón». La miré fijamente, intentando encontrar un rastro de la mujer en la que solía confiar. No había disculpa en su voz, ni arrepentimiento, solo irritación. ¿Sabes siquiera cómo reaccionó Lucía?, levantó la vista frunciendo el ceño. «Ahora, ¿por qué te importa cómo reaccionó Lucía?». Me quedé helado. Fue algo sutil, la forma en que su tono se agudizó con el nombre de Lucía, pero lo capté. «La arrastraste a algo que no pidió», dije con cuidado. «Pusiste palabras en su boca, lo hiciste raro». «Yo no hice nada raro», dijo Elena con la voz subiendo de tono. «Si algo es raro, es lo alterado que estás por esto. Es mi hermana». Y ahí estaba ese viejo cambio. Cuando Elena se sentía acorralada, dejaba de defenderse y empezaba a acusar. «No tienes derecho a darle la vuelta a esto para culparme a mí», dije con un tono de acero. «Nos avergonzaste a ambos. Necesito saber que lo entiendes». Golpeó su taza contra la mesa. «Por Dios, David, ¿quieres que me tatúe «Lo siento» en la frente?» «No», respondí con calma. «Quiero que lo sientas de verdad». Se quedó en silencio. Entonces, un silencio real. Apretó la mandíbula. Sus ojos se desviaron hacia un lado como si estuviera recalibrando. Y en ese silencio me di cuenta de algo escalofriante. No lo sentía. Se sentía desafiada. «Estás siendo muy emocional», dijo finalmente. Y eso fue el detonante. La forma en que dijo «emocional», como si fuera una debilidad, como si yo fuera el inestable por preocuparme demasiado por haber sido humillado. «No te preocupes», dije cogiendo mis llaves de la encimera con la voz fría de nuevo. «La próxima vez me reiré contigo». «¿A dónde vas?», gritó mientras abría la puerta. Hice una pausa, miré por encima del hombro. «A dar una vuelta para despejarme la cabeza, de esta broma que al parecer todavía estamos contando».
La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y por primera vez desde que me casé con ella, sentí que la broma finalmente había dejado de ser graciosa. El tintineo de las tazas de cerámica y el suave murmullo de música folk independiente llenaban la pequeña cafetería escondida entre el edificio de arte y la vieja librería. Era uno de esos lugares de Madrid que olía a canela y a libros de bolsillo húmedos. Hacía años que no venía, pero Lucía lo había elegido. Dijo que necesitaba salir de casa. Dijo que no había dejado de pensar en lo que había pasado. Cuando la vi, ya estaba sentada junto a la ventana con los dedos alrededor de una taza, su postura demasiado rígida para alguien que intenta parecer relajado. Levantó la vista en cuanto entré, con los ojos agudos, como si hubiera estado ensayando qué decir. «Hola», dije deslizándome en el asiento de enfrente. Lucía esbozó una sonrisa tensa. «Tienes una pinta horrible». Solté una risa ahogada. «Gracias, tú también». Puso los ojos en blanco, pero no lo negó. Por un momento nos quedamos en silencio. El tipo de silencio incómodo. Del tipo, nunca hemos estado solos así. Removí mi café aunque no tomaba azúcar. «Finalmente», dijo, cruzó la línea. Levanté la vista. «¿Tú crees?» Lucía se inclinó, su voz baja pero firme. Siempre ha tenido esa manía, la necesidad de sentirse superior, de hacer que la gente se retuerza. Pero eso no fue solo una broma. Quería que doliera, dije, y lo consiguió. La mandíbula de Lucía se tensó. Debería haberme ido, debería haberla bofeteado primero. Parpadeé. ¿Consideraste abofetear a tu hermana? Ni siquiera parpadeo, todavía lo considero. Ambos nos reímos de verdad. Se sintió extraño y necesario al mismo tiempo. La observé sorber su café, sus dedos temblando ligeramente. Había algo más aquí, más que su orgullo. Podía verlo en la forma en que evitaba mis ojos. «También te avergonzó a ti», dije en voz baja. Lucía me miró entonces y algo en su expresión se suavizó. Me hizo sentir usada como si fuera un accesorio en alguna retorcida actuación. Asentí. Eso es exactamente lo que fue. Bajó la vista, luego volvió a mirarme vacilante, pero curiosa. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente lo dejas pasar? Intenté hablar con ella esta mañana, dije. Se lo tomó a risa, se puso a la defensiva. Me echó la culpa a mí. Lucía resopló. Típico de Elena. Respiré hondo. Quiero que entienda lo que hizo. Quiero que lo sienta. Lucía ladeó la cabeza. ¿Te refieres a una venganza? No, dije, y luego hice una pausa. No una venganza, solo claridad. Me observó durante un largo momento. Luego se reclinó lentamente. ¿Y si le hacemos pensar que su peor miedo se está haciendo realidad? La miré, sorprendido. Ella piensa que tú y yo somos aburridos, predecibles. Continuó. Vamos a mostrarle algo diferente. Parpadeé. ¿Quieres que finjamos? No hacer nada, aclaró. Solo estar cerca, dejar que su imaginación vuele. Levanté una ceja. ¿Hablas en serio? Lucía asintió. Deja que los celos hagan el trabajo. Si quiere jugar con fuego, que sienta el calor. Una lenta sonrisa apareció en mi rostro. Solo por diversión, dije. Ella sonrió con suficiencia. Solo por diversión. Pero bajo la mesa, mis manos habían empezado a sudar y me pregunté, ¿realmente iba a ser tan simple? Los padres de Elena viven en una casa de estilo artesanal de color azul pálido a las afueras de la ciudad. Es el tipo de lugar donde los carrillones de vientos siempre tintinean y la entrada está bordeada de rosales con los que la madre de Elena está obsesionada. Normalmente estas visitas de fin de semana son seguras, sin incidentes. Hablamos de trabajo, bebemos limonada y fingimos que nada en nuestras vidas es un desastre. Pero hoy traje el desastre conmigo, y su nombre era Lucía. Elena abrió la puerta cuando llegamos, su sonrisa vacilando en el segundo en que nos vio parados uno al lado del otro. No estaba tocando a Lucía. Nada tan obvio,
pero la forma en que caminábamos en sintonía, la forma en que dejé que su risa llenara la entrada, fue lo suficientemente ruidoso sin volumen. «Hola, hermanita», dijo Lucía alegremente pasando a su lado. Los ojos de Elena siguieron cada movimiento. Vinieron juntos. «El tráfico era una locura», dije. Casualmente. Pensamos que compartir coche tenía sentido. Lucía guiñó un ojo. Mejor para el planeta. Dentro la casa olía a jamón al horno y canela. El padre de Elena estaba viendo un partido de fútbol en la sala de estar. Su madre, ocupada con los cubiertos en el comedor. Si notaron algo raro, no lo demostraron. Al menos no todavía. Lucía y nos mantuvimos cerca, no pegados, solo cómodamente cerca. Nos reímos demasiado tiempo de bromas sin importancia. Nos pasamos los platos como una pareja sincronizada. Y durante la cena me incliné para susurrarle algo sobre las patatas, rozando su mano al hacerlo. Elena masticaba lentamente con los ojos fijos en su plato, como si la hubiera ofendido personalmente. Su madre se dio cuenta. «¿Todo bien, cariño?» Elena levantó la vista con una sonrisa frágil. «De maravilla», pero su tenedor raspó con fuerza el plato. Después de la cena, nos mudamos al patio trasero. Elena se quedó rígida cerca de la valla con la copa de vino fuertemente agarrada. Yo estaba sentado junto a Lucía en el columpio, dejándola hablar de un viaje de acampada desastroso que tuvieron de niñas. Estaba animada, con el rostro brillante y sinceramente no estaba fingiendo. Estaba disfrutando de su compañía. Fue entonces cuando lo sentí, los ojos de Elena quemándome. Cuando me giré, ya se estaba acercando. «¿Puedo hablar contigo?», espetó. Miré a Lucía, quien me dio un pequeño asentimiento. «Claro». Me llevó a la cocina y se dio la vuelta, con los brazos cruzados con fuerza. «¿Qué demonios estás haciendo?», levanté las cejas. «¿A qué te refieres?». «No te hagas el tonto. Has estado pegado a ella toda la noche». «Es tu hermana». «Exacto», siseó. «Y me estás avergonzando delante de mi familia». Ladeé la cabeza dejando que una lenta sonrisa de suficiencia se formara. «Ah, así que esto te parece vergonzoso». Elena parpadeó. «¿Qué se supone que significa eso?». Me acerqué más, mi voz suave pero firme. «Tú nos humillaste a Lucía y a mí delante de nuestros amigos. Esto es solo una cena amistosa, ¿verdad?». Apretó la mandíbula. «¿Estás haciendo esto a propósito?». No respondí. No era necesario. Su rostro se sonrojó intensamente. Casi podía ver su pulso latiendo en su sien. «¿Estás tratando de ponerme celosa?». Me encogí de hombros. «¿Lo estás?». Retrocedió como si las palabras la hubieran empujado físicamente. «Eres un asqueroso», susurró. «Quizás», dije en voz baja. «Pero tú te reíste primero». Detrás de nosotros oí la voz de Lucía, ligera y encantadora como siempre. La madre de Elena se rió de algo que dijo. Su padre pidió el postre. Elena parecía a punto de explotar. Salió furiosa sin decir una palabra más. Esperé un momento y luego volví a la sala de estar como si nada hubiera pasado. Lucía me miró desde el otro lado de la habitación. Le di el más mínimo asentimiento. Ella sonrió y por primera vez no parecía una actuación, y yo sentí que algo cambiaba dentro de mí. No culpa ni exactamente orgullo, solo poder. Para cuando llegamos a casa, el sol se había ocultado tras las colinas, proyectando largas sombras azules a través de las ventanas de la sala de estar. Dejé mis llaves en la mesa de la entrada, como siempre. Elena ni siquiera se quitó los zapatos. Se me echó encima en cuanto la puerta se cerró. «Lo que hiciste esta noche fue cruel». Su voz era baja, pero temblaba en los bordes. Me di la vuelta quitándome la chaqueta, hablando sin mirarla. «Define cruel». Se acercó más. «Me avergonzaste delante de mis padres con Lucía, como si yo fuera solo un ruido de fondo». Finalmente la miré a los ojos. «Algo así como lo que me hiciste a mí». «Eso fue una broma», dijo con voz aguda. «Esto
Esto fue deliberado. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua tomándome mi tiempo. El silencio entre nosotros se estiró como un alambre. Luego me volví para enfrentarla de nuevo, calmado, sereno. Esto también lo fue, dije. Solo por diversión, ¿recuerdas? La boca de Elena se abrió, pero no salió nada. Parecía aturdida, como si no se le hubiera ocurrido que alguien pudiera usar su propia defensa en su contra. ¿Crees que coquetear con mi hermana es divertido?, preguntó apretando los brazos sobre el pecho. ¿Crees que decirle a la gente que debería acostarme con ella lo fue?, repliqué. Su respiración se entrecortó. Su rostro se sonrojó de nuevo, no de ira esta vez, sino de ese tipo de comprensión que se desliza como una corriente de aire frío a través de una grieta en la puerta. ¿De verdad vas a fingir que esto es lo mismo?, dijo. Lo has convertido en un juego. Me apoyé en la encimera golpeando el borde de mi vaso. Solo porque tú abriste el tablero. Elena miró alrededor de la habitación como si buscara algo a que aferrarse. Sus ojos se posaron en la foto enmarcada de nosotros en nuestro viaje a Pirineos, cuando solíamos hacer senderismo juntos, antes de que las pequeñas indirectas se convirtieran en profundas heridas. «Me estás haciendo daño», dijo finalmente con voz débil. Eso me detuvo, no porque no lo creyera, sino por lo inesperado que fue oírla admitirlo. «¿Y qué crees que me hizo a mí el fin de semana pasado?», pregunté. ¿Siquiera recuerdas lo que dijiste, o simplemente decidiste que tu versión de la diversión no debería tener consecuencias? Sus brazos cayeron. Parecía cansada. Ahora no del tipo desordenado, sino del tipo agotado, como si algo dentro de ella hubiera comenzado a romperse en cámara lenta. «No lo dije en serio», susurró. «Esa es la peor parte», dije. «No lo dijiste en serio, pero aún así lo dijiste». Durante un largo momento nos quedamos allí rodeados por el silencio y el zumbido constante del refrigerador. Podía oír los coches pasar afuera, uno tras otro, como si al tiempo no le importara. Estábamos en un punto muerto. Finalmente, Elena se acercó a mí, no suplicando, más bien confundida. «¿Qué quieres, David?». Estudié su rostro, tratando de recordar la última vez que me sentí visto por ella. Verdaderamente visto. «Quiero que pienses», dije. «Quiero que te sientes en la incomodidad de la misma manera que nos hiciste sentarnos en ella esa noche. Me estás castigando». «No», dije cogiendo mi agua y dirigiéndome hacia las escaleras. «Solo te estoy poniendo un espejo». No me siguió. Subí los escalones lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Ya no estaba enojado, pero tampoco había terminado. Era una de esas cálidas tardes de Madrid en las que el aire zumba con conversaciones perezosas y el tintineo de copas de vino. Martín y Carla, amigos del lado de Elena, nos habían invitado a una pequeña cena en su apartamento tipo loft. Paredes de ladrillo visto, luz de velas, un tocadiscos zumbando algo retro de fondo. Elena no había dicho mucho durante el viaje en coche. Solo miraba por la ventana como si los edificios que pasaban le debieran una disculpa. Yo, por otro lado, llegué con Lucía. No lo planeamos así. No exactamente. Simplemente nos enviamos un mensaje sobre la fiesta. Nos dimos cuenta de que veníamos de la misma parte de la ciudad. Compartimos el viaje. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Entramos juntos, riéndonos de algo ridículo de nuestros días de universidad. Lucía me recordó como una vez incendié accidentalmente una tostadora tratando de hacer bagels en la residencia. Nuestras bromas internas tenían ritmo ahora, un lenguaje, y todos se dieron cuenta, especialmente Elena. Su rostro apenas contenía una sonrisa cuando entramos. Ya estaba bebiendo una copa de rosado con la espalda demasiado recta, los ojos saltando entre nosotros como si intentara encontrar un hilo para separarnos. «David, Lucía», nos saludó. «Martín, no sabía que ahora venían en pack». Lucía sonrió. «Compartimos coche, la gasolina está cara».
Los labios de Elena se apretaron. Nos acomodamos para cenar. Un plato de pasta demasiado largo vino carísimo. Martín narrando la historia de cómo intentó construir un horno de pizza y terminó llamando a los bomberos. Todos se rieron, incluso Elena, aunque su risa pareció tardía, vacía. Y entonces sucedió. Lucía y estábamos sentados uno al lado del otro, nuestras manos rozándose ocasionalmente mientras pasábamos el pan, nuestras bromas sin esfuerzo. Alcancé la botella de vino, llené su copa y ella se inclinó para agradecerme, su mano tocando mi antebrazo. Fue entonces cuando lo dije. Sinceramente, dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Realmente hacemos una buena pareja, ¿eh? La mesa se quedó en silencio. No un silencio de muerte, solo tenso. Los ojos se dirigieron a Elena. Lucía se rió suavemente, quitándole importancia con el suficiente coqueteo en su voz para que fuera creíble. Algunos dirían que ya era hora. Incluso Martín levantó una ceja. Elena dejó su copa de vino con más fuerza de la que pretendía. Un pequeño salpicón saltó sobre el mantel. «Necesito un poco de aire», dijo bruscamente levantándose. Carla trató de suavizar la situación. «¿Estás bien?» «Bien», dijo Elena ya caminando. «Solo hace calor aquí». No la seguí. Lucía me miró, el borde de su sonrisa vacilando ligeramente. ¿Demasiado? Negué con la cabeza. No lo suficiente. Afuera podía ver a Elena a través de la ventana, de pie en el balcón, con los brazos cruzados, mirando a la nada. Su silueta parecía pequeña, frágil incluso, y por un breve segundo me pregunté, ¿seguía tratándose de darle una lección o había cruzado a otro terreno? El resto de la noche pasó borroso. Nos quedamos. Comimos postre. Lucía contó una historia sobre su peor cita de Tinder. La gente se rió. Yo añadí comentarios sarcásticos. Cuando la fiesta se fue apagando, agradecimos a nuestros anfitriones y salimos a la noche cálida. Elena no dijo una palabra durante el viaje de vuelta a casa. Se sentó con la cara vuelta hacia la ventana, los dedos inmóviles en su regazo. Su silencio ya no era defensivo, era distante, herido. Cuando entramos en el camino de entrada, apagué el motor y esperé a que dijera algo, cualquier cosa. Pero todo lo que hizo fue salir y entrar en casa sin portazos, sin miradas furiosas, solo una retirada. Y por primera vez desde que comenzó este juego, sentí algo inesperado crecer en mi pecho. No culpa, no arrepentimiento, solo el leve escozor de la victoria y la inquietante pregunta que la acompañaba. ¿Qué había ganado exactamente? No pude dormir esa noche. La casa estaba en silencio. Elena se había ido a la cama sin decir palabra, cerrando la puerta del dormitorio con ese tipo de silencio que grita. Me tumbé en el sofá de la sala de estar, mirando los ventiladores del techo girar sobre mí, su ritmo coincidiendo con los pensamientos circulares que no podía apagar. No era así como imaginaba las consecuencias. Pensé que me sentiría triunfante, engreído, tal vez como si finalmente hubiera saldado cuentas. Pero en cambio, había este extraño zumbido bajo mi piel, y ya no se trataba de Elena, se trataba de Lucía. La forma en que se reía sin reparos, la forma en que se inclinó a nuestro pequeño juego con ingenio agudo y sincronización natural. Como nunca miró a Elena en busca de aprobación. Se había vuelto audaz, y esta noche, sentada a su lado en esa mesa, vi algo que no había visto antes. No solo una cuñada, no solo una aliada, una mujer. Me golpeó en destellos. La forma en que sus ojos brillaban cuando contó esa historia sobre la cita horrible. La pequeña peca cerca de su clavícula que no había notado antes. La forma en que instintivamente buscó mi mano cuando Elena salió furiosa. Solo un toque breve, pero que me ancló. Me incorporé en el sofá con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. Esto no formaba parte del plan. Lucía y habíamos trazado una línea sin cruzarla, sin líos, pero esa línea comenzaba a difuminarse,
y lo que más me asustaba era que no quería volver a dibujarla. Saqué mi teléfono y miré nuestros últimos mensajes. Eran ligeros, juguetones. Me había enviado un GIF de un gato tirando una copa de vino con la leyenda «Elena esta noche». Yo había respondido con un emoji de sonrisa pícara. No nos habíamos escrito desde entonces. Pasé el dedo sobre la pantalla, listo para escribir, pero me detuve. En su lugar, abrí la aplicación de fotos y retrocedí a esa misma noche. Alguien en la fiesta había tomado una foto de grupo, el intento de Martín de una foto espontánea de la cena. En la foto, Lucía y yo estábamos en plena risa, mi cabeza ligeramente inclinada hacia la suya, las arrugas en las comisuras de sus ojos. Parecíamos cercanos, reales. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, algo apretándose en mi pecho. ¿Y si esto ya no era solo una actuación? ¿Y si lo que estaba fingiendo había comenzado a convertirse en lo que realmente quería? Exhalé lentamente, dejé el teléfono en la mesa de café y me incliné hacia adelante con los codos en las rodillas. Tal vez era solo adrenalina o proyección, o la extraña emoción de mover los hilos durante demasiado tiempo. O tal vez era lo primero honesto que había sentido en semanas. Arriba, la luz del pasillo se encendió. Me giré para ver a Elena, de pie en lo alto de las escaleras con una de mis viejas camisetas. Parecía cansada, pálida, pequeña. ¿Vienes a la cama?, preguntó con voz ronca. La miré por un momento. Luego volví a mirar el teléfono, el sofá, mis propias manos. «Esta noche no», dije. «Tengo trabajo que terminar». Ella vaciló. Sus ojos escudriñaron mi rostro, quizás buscando alguna versión del hombre que solía conocer, pero no lo encontró. «Vale», dijo y regresó al dormitorio. Me quedé allí sentado mucho después de que la puerta se cerrara, y en algún lugar profundo supe que esta historia ya no era solo sobre humillación, era sobre algo que no había planeado en absoluto, y no estaba seguro si eso la hacía más peligrosa o más real. La mañana siguiente llegó lenta y gris, la niebla de Madrid cubriendo la ciudad como si alguien no hubiera terminado de despertarse. Me senté en mi escritorio junto a la ventana, fingiendo revisar correos del trabajo, bebiendo un café que se había enfriado hacía mucho. Esa persistente foto de anoche todavía estaba abierta en mi teléfono, la de Lucía y yo riendo, nuestros cuerpos instintivamente inclinados el uno hacia el otro, como si perteneciéramos allí, como si la broma fuera solo nuestra. No había sabido de ella desde que nos fuimos de la fiesta. Y entonces, justo después de las 10 de la mañana, mi teléfono vibró. Elena está en la cafetería de la esquina en el reservado del fondo, con ese abrigo azul que siempre cree que la hace parecer artística. Entra conmigo. Sin explicación, sin hola, solo eso. El corazón me dio un vuelco antes de que mi cerebro pudiera siquiera reaccionar. ¿Yo ahora, Lucía? Ahora. No dudé. Ni siquiera me cambié de camisa. Cogí mis llaves y salí sin decir una palabra. El viaje a través del río se sintió como un túnel, un zumbido silencioso, desconectado de la realidad. No tenía idea de a qué me enfrentaba, solo que quería estar allí, que algo en su mensaje se sentía eléctrico, como un cable de alta tensión zumbando justo debajo de la piel. Cuando me detuve cerca de la cafetería, ella ya estaba esperando en la esquina. Vaqueros negros, suéter verde oscuro, el pelo recogido, pero no apretado, suave, intencionado. Sus ojos se encontraron con los míos como si esto fuera solo otro recado. Nada serio, pero ambos sabíamos que no era así. «Hola», dijo poniéndose a mi lado. «Hola». Comenzamos a caminar sin plan, sin guión, solo nosotros, y su mano rozó la mía una vez, y luego no se apartó. Entrelazamos los dedos en silencio. «¿Estás segura de que está ahí?», pregunté, aunque ya lo sabía. Lucía soltó una risa suave. «La vi por la ventana. Está con alguien, un tipo inclinado riendo demasiado fuerte». Me detuve en seco. «¿Sabías que estaría aquí?».
Lucía no se detuvo, solo miró por encima del hombro con un encogimiento de hombros. Va allí después de su clase de yoga de los jueves por la mañana como un reloj. Puede que la animara a probar un nuevo instructor hace unas semanas, uno que termina antes. Se giró completamente para mirarme con los ojos brillantes. Quería que viera cómo es cuando no nos echamos atrás. No había vacilación en su voz ni disculpa. La miré por un momento y luego sonreí. Empujamos la puerta de cristal y la campana de arriba sonó como si anunciara el acto. La cafetería estaba llena, portátiles, lates, risas ahogadas, pero la vi al instante. El reservado de la esquina, el abrigo azul colgado detrás de ella. Estaba riendo tocando el brazo de un hombre que nunca había visto. 30 y tantos, barba elegante, camisa de cuadros. Se inclinó como si ya supiera demasiado. Entonces sus ojos se levantaron y se congelaron. Todo su cuerpo se tensó, su sonrisa derrumbándose sobre sí misma como un castillo de arena al encuentro de la marea. Lucía apretó mi mano una vez. No la solté. Seguimos caminando lenta y deliberadamente, pasando el mostrador, pasando las otras mesas, hasta que estuvimos lo suficientemente cerca para ver cómo el color desaparecía por completo del rostro de Elena. «David», graznó con la voz demasiado alta para el lugar. Ladeé la cabeza. «Elena». El hombre se movió incómodamente. Comenzó a levantarse como si no estuviera seguro de si presentarse o escapar. Elena se apresuró a hablar. No es lo que parece. Pero todavía sostenía su mano sobre la mesa, y eso me lo dijo todo. Lucía se inclinó entonces lo justo para que su voz fuera audible solo para mí. No esperaba perder el juego, susurró. Miré a Elena, sus ojos saltando entre nosotros, abiertos y húmedos, acorralada. Y por primera vez en todo este lío, no sentí la necesidad de decir nada ingenioso, cruel o incluso enfadado. Simplemente sonreí, la misma sonrisa que ella llevaba cuando arrojó mi dignidad debajo del autobús. Esta vez, yo estaba al volante. Por un largo segundo nadie se movió. Elena se quedó congelada en ese reservado con una mano aún tocando la muñeca del desconocido, como si no se hubiera dado cuenta de que sus dedos la traicionaban. Su boca se abrió 2 veces, sin palabras, solo jadeos de silencio ahogados, mientras su cerebro luchaba por tomar el control de la escena que se desmoronaba. Lucía permaneció inmóvil a mi lado, tranquila, serena, como si este momento fuera una pintura que ya había visto en su mente. Yo sentía la sangre rugir en mis oídos. «David, por favor», dijo Elena finalmente encontrando su voz. «Estás malinterpretando esto». Ladeé la cabeza. «Le estás cogiendo la mano». La apartó como si se hubiera electrocutado. Luego miró al hombre como si pudiera evaporarse si parpadeaba con fuerza. «Él es un amigo, un compañero de trabajo». «Ajá», dije con voz neutra. «Así es como lo llamamos ahora». Él finalmente se levantó carraspeando torpemente. «Quizás debería irme». «Siéntate», espeté clavando mis ojos en él. Se congeló a medio movimiento. «David, no hagas esto aquí», siseó Elena por lo bajo. «¿Hacer qué?», pregunté acercándome. Señalar lo obvio, que la mujer que me llamó aburrido y me retó a acostarme con su hermana acaba de ser pillada con la lengua hasta la garganta de un desconocido en una cafetería pública. Se oyeron jadeos a nuestro alrededor. Una mujer en la mesa de al lado dejó caer su cuchara. El rostro de Elena se puso carmesí y luego pálido como la ceniza. «Eso no es verdad». «Te vi», dijo Lucía en voz baja, su voz como escarcha en la ventana. «Antes de que entráramos». La boca de Elena se abrió de par en par. «¿Planeaste esto?» «No», dije apretando los dientes. «Lo hiciste tú en el momento en que abriste la boca en esa fiesta». Intentó levantarse, but me interpuse. En su espacio. No la toqué, pero no era necesario. «Te pedí honestidad», dije con la voz temblando ahora. «Te di espacio.
Dejé que te explicaras. Incluso intenté creer que esto era solo inseguridad, solo una broma enfermiza que no querías decir. Hice un gesto hacia el hombre que seguía de pie torpemente entre nosotros. Pero esto es una elección. David, no. La interrumpí alzando la voz. No tienes derecho a decir mi nombre como si todavía significara algo. Renunciaste al derecho de parecer sorprendida. Sus labios temblaron. Parpadeó rápidamente como si pudiera salir de la situación llorando. No quería que esto sucediera. Susurró. Fue entonces cuando lo entendí. No quería que la pillaran. Eso era todo. El hombre a su lado carraspeó de nuevo. Mira, yo no sabía... Me volví hacia él, algo oscuro creciendo en mi pecho. ¿No sabías qué? ¿Que estaba casada o que te estaba usando para calmar el ego que hizo añicos en su propio suelo? Él retrocedió un paso. Elena me alcanzó el brazo. Por favor, podemos salir y hablar. Me aparté. Lucía dio un paso adelante con voz clara y tranquila. No más secretos, Elena. No puedes humillar a la gente y fingir que no importó. Rompiste algo y lo rompiste a propósito. La gente nos estaba mirando ahora. Teléfonos en las manos, ojos abiertos. No me importaba que vieran, que toda la ciudad mirara. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Pregunté, mi voz bajando ahora. No con menos ira, sino con más claridad. Abrió la boca de nuevo, pero negué con la cabeza. No, dije retrocediendo. No tendrás otro discurso. Ya dijiste todo lo que tenías que decir hace semanas, lo suficientemente alto para que todos nuestros amigos lo oyeran. Me volví hacia Lucía. Me miró su mano rozando la mía de nuevo. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, no me sentí perdido. Me sentí terminado. Mientras salíamos juntos de la cafetería, no miré hacia atrás, ni al hombre que parecía querer desaparecer, ni a la mujer que una vez prometió para siempre. La puerta se cerró detrás de nosotros y dentro de mí algo hizo lo mismo. Pasaron las semanas, se firmaron papeles, se intercambiaron llaves, se dividieron muebles como botín de guerra. El silencio en mi apartamento se sintió extraño al principio, demasiado limpio, demasiado tranquilo, sin pasos por el pasillo, sin comentarios pasivo-agresivos sobre el cereal, solo yo, un sofá que todavía olía débilmente a colonia, y el tic-tac constante del tiempo avanzando. Elena no luchó contra el divorcio, no suplicó, tampoco se disculpó de nuevo. Creo que al final se dio cuenta de que ninguna cantidad de explicaciones podría deshacer en lo que ambos nos habíamos convertido. Y quizás ya no lo quería. Lo que me sorprendió más que su silencio fue lo fácil que era respirar sin él. Y luego estaba Lucía. Empezamos a vernos más a menudo, no de la manera intencionada y teatral de antes, sino en silencio, de forma natural. Un paseo por el parque, un almuerzo que se convertía en cena, una noche de cine que se prolongaba hasta el amanecer. Vino un viernes con comida tailandesa y una botella de vino, sin maquillaje, con una sudadera, el pelo en un moño desordenado. Parecía estar en casa. Hablamos de todo, de nada. Se burló de mi terrible gusto para las series. Me reí de su incapacidad para recordar los nombres de los actores. En algún momento entre los rollitos de primavera y la segunda copa de vino, terminamos en el sofá, cerca, sin tocarnos, el aire denso con algo no dicho. Todavía no puedo creer que hiciéramos todo eso, dijo en voz baja. La miré. ¿Te arrepientes? Lucía respiró hondo. Me arrepiento de cómo empezó, pero no de a dónde nos ha llevado. Alcancé su mano. No la apartó. Esa noche nos quedamos en la misma cama, sin fingimientos, sin tensión, solo calor, conversación, un silencio que no necesitaba ser llenado. Me besó lentamente, como si no intentara demostrar nada. Y cuando susurró, «Buenas noches», con la cabeza apoyada en mi pecho, me di cuenta de algo silenciosamente sísmico. Ella nunca fue parte de la venganza. Ella era lo que vino después. Y por primera vez en años no sentí que estuviera reconstruyendo sobre escombros.
Sentí que finalmente estaba empezando desde una base sólida. Era un martes por la mañana, unas semanas después de todo. Lucía todavía dormía en mi cama, su pelo enredado en la almohada, respirando suave y uniformemente. Yo estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café solo viendo al mundo despertarse abajo. La ciudad se movía como si no recordara nada del caos que habíamos dejado atrás. Fue entonces cuando el pensamiento aterrizó. No un destello dramático, solo claridad. Lucía había sabido que Elena estaría en la cafetería ese día. No lo adivinó, no se topó con ello. Lo había planeado. El momento, la sugerencia, la forma en que me envió un mensaje ya observando desde el otro lado de la calle, la forma en que llevaba la confianza como un perfume. No se limitó a aprovechar el momento. Lo creó y no lo había visto hasta ahora. Le di vueltas en mi mente como a una moneda entre los dedos. ¿Fue manipulación? Quizás. ¿Fue cruel? No exactamente. Fue eficiente. El acto final en una obra que ninguno de los dos admitió que todavía estábamos escribiendo. Me senté en el borde de la cama, le pasé una mano suavemente por el pelo y susurré su nombre. Se movió. Lo sabías, dije en voz baja, que Elena estaría allí. Sus ojos no se abrieron, pero sonrió ligeramente. Sí, lo sabía, susurró. Sin disculpas, sin negación, solo confirmación. Se acercó más, apoyando la mejilla en mi muslo, y el silencio entre nosotros fue suave, no agudo. Necesitaba que lo vieras, dijo. No solo el beso, la mentira. No respondí no porque estuviera enojado, sino porque no lo estaba, porque de alguna manera, saber que todo era parte de su diseño no cambiaba lo que vino después. No abarataba las noches en que nos habíamos reído hasta que nos dolieron las costillas. No borraba la forma en que me miraba cuando el mundo finalmente se calmó. Le aparté el pelo de la cara, mirando a esta mujer que una vez había sido un ruido de fondo en mi vida, y ahora era lo único claro en el encuadre. Podrías habérmelo dicho, dije. Podría haberlo hecho, murmuró con los ojos aún cerrados. Pero no estabas listo. Dejé que el silencio respondiera por mí. Tenía razón. Necesitaba la caída, el fuego, la fractura. Necesitaba ver a Elena por lo que era. Y quizás, solo quizás, necesitaba ver a Lucía por quien siempre había sido. Alguien dispuesto a ponerme un espejo delante de mi vida, aunque me hiciera pedazos primero. Afuera, el sol se abrió paso entre las nubes. Dentro no sentí nada pesado, ni culpa, ni ira, solo una extraña calma. Algunas traiciones no necesitan castigo, se corrigen a sí mismas, y a veces, la mejor venganza es sobrevivir lo suficientemente bien como para ya no necesitarla.